Seguimos en Código, nos acompaña Rosendo Fraga. Gracias, Rosendo. No, gracias por invitarme. Gracias por esto. Y en el corte ya veníamos peloteando. Hay muchas cosas. Por ejemplo, Argentina no tenía medios tecnológicos, medios militares ni científicos para buscar el submarino. Bueno, yo creo que la Argentina, sí, tenía medios muy limitados. Muy limitados. O medios limitados, por eso se recurrió acertadamente, ¿no?, a la cooperación internacional. Y esto hoy, y yo creo que ha sido acertado, ¿no es cierto?, y rápido. Pero que Argentina tenía medios limitados, esto me parece muy concreto. Porque en última instancia, toda la colaboración internacional, que es positiva, necesaria, se da en un contexto donde Argentina tiene medios limitados. ¿Qué significaría si tenemos que ejemplificar medios limitados? Mirá, ¿Qué podríamos decir? A ver, cuando vos ponés, digamos, cuál es el porcentaje de medios argentinos en todo el contexto, te das cuenta que Argentina tiene... Ahora... ¿Por qué decís? Hay dos aviones entre claro, muchos. Ahora, cuidado, esto no es una novedad. ¿Desde cuándo no es una novedad? No, ¿Cuánto hace que Argentina, por las distintas razones, por la historia y por la dictadura y por lo que pasó antes y lo que pasó después, tiene a las Fuerzas Armadas casi de adorno? Mira, yo creo que acá hay un episodio que inicia, que es la Guerra de Malvinas. Es decir, la derrota de la Guerra de Malvinas, viste, yo lo puedo marcar, el inicio de esa decadencia. Pues digo, bueno, cuando se restablece la democracia en el 83, pero puedo marcar también la Guerra de Malvinas, que ocurre el año antes, ¿viste? Porque ahí, ¿no es cierto?, la Guerra de Malvinas hubo una pérdida de material militar que te marcó una degradación que eso no se recuperó en forma inmediata. Yo te diría que ahí vos tenés 83, 82. Uno puede tomar el 82 la Guerra de Malvinas o el 83 el restablecimiento de la democracia, pero ahí viene, ¿no es cierto? Entonces vos has tenido a lo largo de 33, ¿viste?, 35 años, una situación de declinación. Lo que sucede con la declinación es que cuando se va acumulando con el tiempo, ¿viste?, esto se hace peor. Entonces yo te voy a decir un número muy simple. El 90% del material de las Fuerzas Armadas tiene entre 30 y 50 años de antigüedad. El 90%. Esto... Desde lo grande hasta lo pequeño, decís, desde el transporte hasta las armas, hasta las municiones. A ver, vos digamos, este submarino, yo diría que el buque más moderno, se incorpora hace 32 años. Sí, le hacen hace 2 años el service de media vida. Claro, ya tenía su trayecto hecho. Encargado por el almirante Macera. Claro. ¿No es cierto? Ahora, vamos a la Fuerza Aérea. Todos sabemos las limitaciones que tiene la Fuerza Aérea. Tenemos la cumbre del G20. No puede volar la Fuerza Aérea. Tenemos la cumbre del G20. Esto es octubre del año que viene. Dentro de un año. Tenemos ahora, bueno, en diciembre una cosa más chica, 2018. OMC tenemos ahora, ¿no? Sí. Pero la cumbre del G20 es el gran desafío de seguridad. Porque vienen los jefes de Estado. ¿Viste? Lo vas a tener a Trump, a Putin, a Xi. Y esto te obliga, porque tiene un protocolo de seguridad, a, ¿no es cierto?, a hacer, ¿viste?, dice, aviones de combate, materias antimisiles, etcétera, etcétera. Y ahí es donde podemos encontrar que la Argentina no está en condiciones de cubrir esa demanda, de tener el material propio para cubrir esa demanda, para poner un hecho, ¿viste?, concreto. Sí. Acá se puede hablar solo de la obsolescencia del material o de lo que vos conocés de la historia y el manejo militar. ¿Hay problemas operativos en quienes tenían que tomar decisiones? A ver, yo diría así, acá hay toda una cuestión en la cual yo creo que no hay que precipitarse. Bueno, acá hay una investigación de la Justicia Federal, la jueza federal de Caleta, Olivia, que es la que está investigando este tema sin hacer ninguna acusación por ahora. El sumario que realiza el Ministerio de Defensa va a ir a esa causa. El sumario que haga la Armada va a ir a esa causa. Y esa investigación judicial determinará que lo que sucedió, o sea, hay responsabilidades y no las hay. Esto va a llevar tiempo y yo no me anticiparía a sacar ninguna conclusión antes de que esto avance. Que nosotros tenemos un material militar anticuado, que las Fuerzas Armadas no han tenido la inversión necesaria, que no han tenido tampoco los recursos realmente necesarios para el adiestramiento, para el mantenimiento. Esto no es, yo diría, ninguna novedad. Y surge de analizar, ¿viste?, dos números muy simples. Si la Argentina destina al gasto en defensa el 1% del PBI, 0,91. El promedio de América del Sur es 1,6. Es el que destina menos de América del Sur. Ahora,
Esto yo no me puedo comparar con la OTAN. No, claro. La OTAN designa 2.5 de su PBI. Lo que tengo que compararme es en la región. América del Sur como región es la que gasta menos en defensa de acuerdo al PBI del mundo. Ahora, dentro de esta cuestión, nosotros somos el que estamos atrás. Ahora, cuando vos ves eso, es decir, 0,901, 85% se va a salarios y retiros. Del 15%. Es el sector público. Claro. Que se lleva el 80% del gasto del Estado, se va en salario. Bueno, es una estructura, no es del todo diferente a lo que vos ves en educación. Correcto. Para poner otra cuestión. De ese 15 más o menos que te queda, se te está llevando 12% el funcionamiento. La comida, la luz, el gas, el combustible, todo eso te está quedando 2, 3, 4% para lo que son inversiones y la inversión y modernización. Esto es un porcentaje que si vos lo vas a acumular en el tiempo, te lleva a una situación crítica. Insisto, esto no quiere decir que concretamente esta situación crítica tenga que ver con este accidente. Acá tenemos que esperar, hay que esperar, viste, la investigación si hay o no hay, como también va a entrar a revisarse esa modernización de 4 años, del 2010 al 2014. ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? ¿Se cometieron errores? ¿No es cierto? A ver, contanos un poquito de esa modernización. Claro, esta fue la modernización que, viste, en la cual dice, bueno, ya el submarino, ¿no es cierto?, se incorpora en el 85, viste, ¿no es cierto?, ya tenía una antigüedad de 25 años, de un cuarto de siglo, entonces necesitaban, para seguir navegando, una modernización. Eso se hizo, ¿no es cierto?, en astilleros argentinos. Acá cerca de Capital, en Tandanor, ¿no? En Tandanor se hizo, ahora, efectivamente. Vos viste que por eso los trabajadores de Tandanor mandaron una... Solidaridad. Ahora, esto, como todo, va a ser revisado ahora a ver si hubo, viste, algún error. Bueno, este es el tipo de cuestión. De cualquier manera, viste, esto es una enorme desgracia. Tendremos que esperar las actuaciones judiciales que dirán si hay, si no hay, esto lo veremos y no nos anticipemos. Hay una situación del gasto de defensa, ¿no es cierto?, que es crítica ya desde hace décadas, que no empieza ahora. Pero ahora, ¿te puedo...? Sí. Te interrumpo un segundito. Lo que quieras. ¿No hay también respecto, digo, porque, a ver, vos marcás los problemas que hay en términos presupuestarios, sí, la declinación de décadas que tiene el equipamiento militar? Digo, ¿no tiene esto vinculación, alguna vinculación con, digamos, ese como una demonización que quedó en el imaginario colectivo de las Fuerzas Armadas con la historia de la dictadura? Como que plantear algo vinculado a un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, no fortalecimiento, una modernización, genera un poco de resquemor. Pero, a ver, sí, mi respuesta categórica es que sí. Y yo creo que, comparta uno o no, es comprensible que la dirigencia política en los años posteriores al fin del gobierno militar, ¿no es cierto?, no haya querido asignar recursos presupuestarios porque bueno, vos podés... Alfonsín tuvo 4 levantamientos. Claro, entonces porque vos tenés esa... Entonces, algo comprensible. Ahora, ya ha pasado 30 y pico de años. Este es el tema. Es decir, yo siempre digo, mira, es el ejemplo de aún los jefes de Estado Mayor, ¿viste? Toda la estructura de la Fuerza Armada, por una razón de pirámide generacional, es nueva respecto al gobierno, ¿viste?, al gobierno militar. Han pasado muchas cuestiones, con lo cual hoy no se justifican reparos que yo podía entender antes. Segundo, te encontrás con otra realidad. Bueno, que vienen las elecciones y los gobiernos tienen que asignar gastos. Y en la asignación de gastos frente a una elección, cualquier gobierno de cualquier color tiende a prioritar temas que le pueden sumar más votos o menos votos. Y el tema de defensa no está, como el de seguridad pública o el de educación. Y este es el otro factor, viste, que está operando, que está influyendo en todo esto. Pero esto yo le agregaría otro elemento que me parece muy importante. Una política de defensa necesita explicarle a la población, por ejemplo, en este caso, ¿por qué la Argentina tiene que tener un submarino? ¿Para qué los tenemos? Claro. No sé si no podemos participar en un ejercicio militar serio con el resto del mundo. Entonces, yo digo, la política de defensa, además de esto que estamos hablando, tiene que dar respuesta a esta cuestión. Es decir, porque... viste perfectamente alguien que está escuchando esta conversación y dice, escúcheme, fenómeno. No hay recursos, pero ¿para qué? Tenemos para que ir a tener perseguir pesqueros ilegales. No sé si es lo que hacen los submarinos hoy, ¿eh? Bueno, pero ¿qué es lo que yo te diría? Digamos, yo empiezo porque está, mira, miremos el mapa nuestro. Miremos el mapa. Sí, tenemos 50% es el territorio continental, 25% es el mar y 25% es la Antártida.
Cuando vos mirás el mapa así, que es una, viste, es decir, salimos del territorio continental y con la Antártida chiquita en otra escala, acá, y decís, no, pará, esto acá hay una proyección antártica, un mar argentino que tiene una importancia territorial muy grande, donde además estamos en un proceso de cambio muy acelerado respecto a la importancia estratégica del mar, porque hasta hace unos años el tema era la pesca. Hoy el gran tema es el subsuelo. Claro. La explotación del subsuelo. Casi 4/5 partes del globo terráqueo es mar. Ahora, el subsuelo, antes nadie se lo planteaba una explotación económica. Hoy la tecnología te lo permite. ¿Qué está pasando alrededor de Malvinas? Petróleo, gas. Pero aparecen nuevos minerales que están en el fondo del mar. Los chinos están, por ejemplo, explotando el hielo combustible. Generan energía a partir del hielo que está en el fondo del mar. Es decir, acá tenés y además lo que estamos viendo es el avance de la soberanía sobre los territorios marítimos. Cada vez más los países empiezan a extender sus territorios marítimos con situaciones de diverso tipo. Hace 3 semanas China votó su primer buque para construir islas. ¿Construir? Islas. Claro, porque China, ¿qué es lo que hace? Construye islas, en medio más, en el mar del sur de China, el mar oriental, a partir de la cual plantea la soberanía. Claro, acá, la soberanía del mar. Ahora tengo. Claro, la soberanía del mar más. Es a partir de ¿qué hace? Por ejemplo, ¿por qué? Porque todo esto va teniendo una dimensión nueva. ¿Qué ha pasado en el Ártico? El Ártico es un hielo. Los 8 países ribereños se han asignado la soberanía del subsuelo del Ártico. Y han empezado prospección ya hace años. No sé si me decís. Entonces, claro, toda esta cuestión es lo que dice, bueno, ¿por qué la Argentina necesita tener un sistema de defensa? ¿Por qué necesita una armada? ¿Por qué necesitar, no es cierto, un submarino? Ahora, todo esto, en mi opinión, así como el presupuesto es una parte central de la política de defensa, hoy en día en democracia la explicación de la política de defensa de la opinión pública es una cuestión a veces tan importante como la asignación presupuestaria. Hasta ahora es inexplicable. No, hasta ahora, desde hace tiempo es inexplicable. Bueno, pero ese es el punto. Entonces, sí. Es que yo tengo la impresión que lo que vos planteás es como un tema extremadamente ajeno para los dos componentes. Es extremadamente ajeno para la clase dirigente, que me parece que no mira esto, y es extremadamente ajeno para el conjunto de la sociedad. Digo, la Argentina después de del pico con Chile y de la derrota en Malvinas, como bueno, acá se acabó todo, no hay más, y lo que vos estás diciendo demuestra que no es así. Claro, hay intereses de largo. Ahora, todo esto, yo no, viste, por eso te digo, es decir, si yo armaba política de defensa, acá tengo un eje, que es la asignación presupuestaria, puede haber otro, que es el adiestramiento, etcétera, pero otro es la comunicación. Estamos en una etapa donde vos necesitas comunicarle a la sociedad estas cosas porque necesitas consenso para avanzar en esto. Rosendo, ya como analista político, ¿qué consecuencia política puede tener esto para el gobierno? Bueno, mira, yo como analista político te digo, primero, el gobierno la semana pasada tiene un éxito político importante. Son los acuerdos. El acuerdo con a las 48 horas desapareció de la escena. Eso es Argentina, ¿no? Eso es Argentina pura. ¿Viste? Pero correcto, es decir, jueves viernes, a partir el submarino copó la información mediática y copó la atención desplazó. ¿Viste? Hablar hoy de los acuerdos parece algo que ocurrió a mucho tiempo y no. Bueno, hoy el presidente, la gobernadora, están todos. Cuando hablan del submarino. Todos están evitando. Ahí ustedes un primer efecto político. Segundo, opinión personal. Creo que el gobierno le faltó cohesión, coordinación en el manejo de esta crisis. Cohesión interna. Sí. Vos decís, no tanto, o también en el vínculo con la Marina, sino dentro del propio poder político. A mí me parece que sí, a mí me parece que acá, viste, hubo un problema, ¿no es cierto? Es decir, bueno, viste que las internas son algo medio inevitable en la política, ¿no es cierto? Es decir, me parece que esto, acá debe haber cerrado fila, miremos hacia adelante y después ajustaremos cuentas si hay que ajustarles. Pero me parece, ¿no es cierto? Y esto quizás influyó en este tema de aparentes contradicciones, marchas contra marchas en la información. Y el manejo de la información acá es clave, ¿no es cierto? Casi, viste, como sucede en política, querer encontrar un culpable. Sí, ¿Entendés? Sí. Y esto me parece que fue un tema. No digo que sea
muy relevante. Digo que en este tema no ayuda. En este tema, cuando vos empezás a buscar que el otro es el culpable, esto, viste, si es la Armada, si es defensa, si la comunicación de Casa Rosada, esto me parece que hace ruido sobre el ruido. Viste, perturbó un poco. El último punto que yo te digo, digamos, estamos en un proceso que va a durar días. Bueno, sí. Días en el mejor de los casos. Con suerte. Cuando digo días, puede ser un par de semanas. Hasta detectar dónde está el submarino, y otra historia es poder rescatarlo. Y todo esto, por eso te digo, esto yo diría que va a durar días. Esto me da la impresión que hasta ahora en la opinión pública ha ido increciendo, no disminuyendo, por lo menos hasta ahora. Y donde te queda un tema político, ¿no? Que son las 44 familias, ¿no es cierto? ¿En qué medida esto puede o no transformarse en un problema político? Hasta ahora yo creo que no lo ha sido, ¿no es cierto? Ha habido una tarea de... Sí, es perfectamente comprensible, humanamente comprensible que un familiar se enoje. Absolutamente comprensible. Pero este es un tema, por eso el presidente, ¿viste? Lo primero que hace es ir a los familiares. ¿Viste por qué? Porque esto es un tema político. Él estuvo con los familiares el fin de semana. ¿En Chapamá? Él estaba en Chapamá y lo primero que hizo fue ir a ver los familiares. Después vino a otra cuestión. Me parece que desde el punto de vista de la percepción política es correcto. Bueno, pero este es un tema que hay que ver cómo se procesa políticamente. Rosendo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Seguimos en Código.